A raíz Luca. No sé por qué. Mira, hay un cambio Sí. que le está ocurriendo a Venezuela, a su gobierno y a su oposición. Pasado el interinato, que no logró su objetivo, de eso vamos a hablar más tarde, comienza un proceso de rectificación en el gobierno, y tú lo ves en la campaña del 2011, cuando desaparece el ojito de Chávez y todo eso, los colores, pero además acompañado con un giro que da el continente, Lula, Petro, Boric, la fuerza del mexicano, de López Obrador, que a mi juicio es muy inteligente, no es ningún comunista, porque hay gente que cree que todos son comunistas, no, No, son comunistas. para nada. Más bien la ola actual no es roja. No es roja. Es rosada. Eso no lo entienden en procesos polarizados como el de Venezuela, No, que creen que todo ocurre porque Sí, claro. tiene que ver con Maduro. Pero fíjate, la victoria de Petro se da cuenta que su sobrevivencia pasa también por Venezuela. Porque todos estos procesos de cambio en América Latina se dan girando sobre Venezuela. Sí. Porque la presencia de la izquierda, después de... La faceta radical de esos procesos de cambio. Pero ahora estamos en otra. Claro, se mueve. Cuando gana Chávez, ¿te acuerdas? Ganan todos. Sí. Porque el modelo era Chávez, pero frustrado. El socialismo del siglo XXI, empiezan todos a sacudirse a Venezuela, a cambiar su Venezuela. El caso de Nicaragua es una cosa, nadie se solidariza con Nicaragua ahorita. No, para nada. Es una bestialidad lo que hay ahí. Claro. Pero Petro, que entiende que su sobrevivencia pasa por la relación con los americanos, por toda esta cosa, comienza a abrirle juego a Maduro, aun cuando él no es partidario. Fíjate que a la visita de Petro no le incorporan a Diosdado, porque Diosdado ya que indicando a Petro. Pero Petro empieza a hablar a nombre de los americanos. Y a nombre de sus propios intereses. Fíjate, yo destaco dos intervenciones de Petro. Él vino a la frontera cuando se abrió y dio un discurso hablando de la globalización, de la necesidad de establecer lazos comerciales. Hizo alusión a los 8.000 millones de dólares que hubo de intercambio en la época de oro del comercio entre Chávez y Uribe, creo que es por ahí el año 2007-2008, y desde la frontera dice, bueno, volvamos a la apertura comercial. Y además, en esos mismos días, avala, promueve la reincorporación de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, que para mí es una extraordinaria noticia. Nunca hemos debido de salir de allí, porque tú le preguntas a todos los países que forman parte de esa comunidad económica si les ha ido bien o no, todos te van a decir que les ha ido muy bien. Mercados parecidos. Son mercados parecidos, son mercados que se van integrando. Venezuela ojalá cuanto antes regrese. Y lo otro que dijo Petro en estos días que me sorprendió fue un elogio de la democracia liberal. Dijo, necesitamos fortalecer la democracia liberal frente a la derecha. Fíjate el discurso. Es decir, eso es un cambio en el discurso importante. Necesitamos fortalecer la democracia liberal, le está invitando a Maduro a regresar al sistema interamericano de los derechos humanos. Y Maduro ha atendido esas dos solicitudes, dijo que estaban en estudio. Bueno, yo me quedo sorprendido con Petro, yo no esperaba estas proposiciones, vamos a decirlo así. Después viene lo de Francia, ¿no? Reunido con Macron, con Fernández, etcétera, y las proposiciones que hace para Venezuela, pues una amnistía, la libertad de los presos políticos, la convocatoria de unas elecciones convincentes, creíbles. Mira, son noticias interesantes porque no las está haciendo la oposición venezolana, las está haciendo un socio ideológico del gobierno venezolano que es Petro, ¿no? Ahora fíjate. Ahora, tú dices eso en algunos ambientes y te caen encima, pero es que hay que leer los matices, la política son miles de matices. Fíjate, tú le metes una lupa al proceso que se dio en Brasil, a Bolsonaro y Lula, que es un proceso de polarización. Y cuando agarras cualquiera de los dos, vas a encontrar unas alianzas. Que variopintas, por cierto. Muy raras. Variopintas, presidentes, cosas, derecha, izquierda. Bueno, el gobierno de Lula, como el de Petro, tiene conservadores, factores... Imagínate, el canciller de Petro más conservador no puede ser. Entonces lo que estás diciendo... Hay que meterle lupa a la cosa. Claro.
El Lula que llega ahora es un Lula que tiene unos compromisos con la moderación, con el centro. Además, yo tengo la impresión de que la izquierda que viene ganando en América Latina es una izquierda menos radical y más cercana al centro, porque el experimento radical de esa izquierda no los llevó a ninguna parte. Es decir, en la moderación del centro es donde está la prosperidad económica, porque hoy en día todos los países saben, empezando por China, que tú necesitas inversiones extranjeras para desarrollarte, para crecer. Tú necesitas integrarte a mercados globales para poder crecer, para que tu economía pueda crecer. Y eso no funciona bien en los ambientes radicales. Requieren ambientes del centro, moderados. Hay izquierdas democráticas en Europa que esto lo han entendido perfectamente desde hace décadas y se experimenta un crecimiento sostenido en sus economías durante muchos años. Bueno, tú sabes que cuando era niñito, en la época de Caldera, el primer gobierno de Caldera, mira este chocho, comencé a meterme en política desde la izquierda más radical. Sí. Pues he ido separándome, claro, corriendo de eso, porque lo resumo en una frase que me decía Teodoro Pekov, que yo lo admiraba, todavía vivo citando, brillante. Teodoro. Brillante, Teodoro, sin duda. Y además un hombre de la libertad, de la democracia. Bueno, él hizo ese proceso del radicalismo a la izquierda democrática, porque Teodoro fue un demócrata en la segunda mitad de su vida, ¿no? Así es. Él me decía que los radicales eran los culpables de los procesos revolucionarios, de su frustración, porque él decía, la Revolución Francesa, vino la guillotina. Sí. Stalin, y vino la dictadura, es horrible. Sí. Y así era. Como los radicales, bueno, Robespierre le quitó la cabeza a Danton. Y estableció un régimen de terror donde ejecutó a 16.000 personas. Mao. La revolución. Y Stalin. Sí. Entonces él había concluido que los radicales eran los culpables del atraso, porque ciertamente aceleraban los cambios, pero después se convertían ellos mismos en el problema. Y en los conservadores del proceso. Así es. Vamos a hablar de eso porque hay una cosa compleja, fíjate, la pelea China-Rusia por los mercados, que la venía ganando China,